los efectos de la revolución robótica. ¿Sería el ingreso universal básico? Mike Zuckerberg, el CEO de Facebook, dice que sí. Y nuestro invitado dice que no. ¿Por qué? Cada generación amplía su definición de igualdad. Ahora es el momento de que nuestra generación defina un nuevo contrato social. Deberíamos explorar ideas como el ingreso universal básico para asegurarnos de que todos tengan un colchón para probar nuevas ideas. Cierro cita. Esto no lo digo yo, lo dijo el CEO de la red social más grande del mundo, Mark Zuckerberg, en su discurso de graduación en Harvard el pasado jueves. Ojo, Zuckerberg no es el único en hablar del ingreso universal básico. Elon Musk es el fundador de Tesla. Dice que había una buena posibilidad de que termináramos recibiendo ingreso universal básico o algo así debido a la automatización. Se habla mucho de este tema en Silicon Valley. No es una idea nueva. El reconocido economista del libre mercado, Milton Friedman, fue quien dio inicio a esta idea de un ingreso garantizado después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya hay países que están poniendo a prueba programas que garantizan un ingreso a desempleados o personas de bajo ingreso. Piensa el caso de Canadá, Finlandia. En Suiza trataron, pero los votantes rechazaron un referéndum que proponía otorgar $2.500 mensuales a todos los residentes, tengas trabajo o no lo tengas. ¿Qué es el ingreso universal básico? Es un ingreso garantizado para cada persona sin importar la edad, riqueza, situación laboral, localidad o el tamaño de la familia. En otras palabras, significa que todo el mundo recibe un pago garantizado, trabajen o no. ¿Por qué hablar del ingreso universal básico? La preocupación es el efecto de la revolución robótica que está automatizando empleos, generando más empleos por un lado y también generando más desempleo entre aquellos que están siendo desplazados. Con el ingreso universal básico dicen que esto daría a los trabajadores una estabilidad financiera por la posible pérdida del empleo debido a la automatización o la robotización de los trabajos. También ayudaría a reducir la desigualdad de los ingresos. Pero otros piensan que no es ético y formaría la vagancia. Bueno, vamos con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute desde Washington. Juan Carlos, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Buenas noches. Ok, ¿por qué tú te opones a este ingreso universal básico? Bueno, desde el punto de vista de este problema de la automatización, el ingreso universal básico es una solución a un problema que no se ha materializado. Desde la revolución industrial, hace más de 200 años, hemos oído advertencias de que las máquinas van a acabar con el trabajo y que vamos a terminar entonces con grandes masas de gente desempleada que no va a poder sostenerse a sí misma. Y nunca se ha materializado estas advertencias, todo lo contrario, más bien más automatización ha traído más especialización, más productividad y más riqueza. Así que Juan Carlos, aguántame ahí, estamos adelantando un poco a la hora de decir que tenemos que darle un ingreso garantizado a todas las personas por un problema que no ha ocurrido. Pero ¿qué está ocurriendo, chicos? Pasó cuando, ¿no te acuerdas cuando que nos transportábamos en caballo y vino entonces la automatización de los autos? Vino los autos. Hubo un desplazamiento laboral. Aquellos que trabajaban con caballo, pues ya perdieron el empleo. Aquellos que trabajaban en establo, perdieron el empleo. ¿Por qué? Porque entonces se suplantó por aquellos que trabajaban en la fábrica. Está claro, yo entiendo que sí, el beneficio a la larga es mejor, es plus, pero hay un desplazamiento, no podemos negar esa realidad. No, pero nadie está negando que no hay un desplazamiento, claramente hay un desplazamiento. Toda tecnología es disruptiva. El problema aquí es creer que a la larga o en el mediano plazo vamos a acabar con masas de gente desempleada por la automatización. Eso no hay evidencia empírica de que eso ocurra. Sí hay sectores de la población que pierden sus trabajos, pero rápidamente encuentran ocupaciones en otras áreas. Ahora bien, siempre y cuando el mercado laboral sea un mercado laboral dinámico, sea un mercado laboral flexible. Y es ahí en donde tal vez podríamos entrar en otra discusión sobre los diferentes problemas que encontramos en los mercados laborales, principalmente en el mundo desarrollado. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, según la revista The Economist, un cuarto de las ocupaciones
no calificadas requieren de una licencia de ocupación. Es decir, si yo quiero cortar pelos, si yo quiero ser florista, si yo quiero ejercer una labor que no es una labor profesional, yo necesito una licencia, necesito un permiso del Estado que muchas veces cuesta miles de dólares conseguir y muchas veces cuesta varios años de práctica. Eso quiere decir que el mercado laboral es inflexible y entonces sí podríamos ver un escenario en que gente, por ejemplo, conductores de camiones pierdan su trabajo por la automatización que se ve venir en esa industria y que no puedan fácilmente encontrar una ocupación porque requieren de licencias, de permisos y demás. Ok, pero hay un argumento que dice no, que crearía la vagancia. Ya de por sí los programas sociales están creando vagancia. Hay muchos que están dependiendo de esos programas sociales. Aquí tengo un argumento de uno del American Enterprise Institute, que es libertario, Charles Murray. Dice, oye, quita entonces todos estos programas sociales, quita el Seguro Social, el Medicare. Tú sabes que hay un serio problema con el Seguro Social. Quita el Seguro Social, quita el Medicare, quita los subsidios a las casas, quita todos esos beneficios que se dan y dale entonces mejor a las personas un cheque mensual. En la medida que va incrementando el ingreso, va disminuyendo ese cheque, pero dáselo de por vida porque de por sí ya lo estás dando en estos servicios sociales. Y así lo que haces, ahorras la diferencia porque en la medida que tú incrementes la población y estos gastos públicos, estás creando una carga mayor y que de por sí estás creando un mantengo. Sustitúyelo con el ingreso básico universal. Primero que todo, las burocracias no funcionan así. ¿Cuándo fue la última vez que un departamento federal o una agencia del gobierno fue clausurada? O sea, hay que irse casi que a 1900, a finales de los años 70, cuando una agencia de aviación fue clausurada, si bien recuerdo. Lo que vendría a ocurrir en la práctica es que el ingreso básico universal va a venir a constituirse en un nuevo entitlement, en un nuevo programa social por encima de la seguridad social, por encima del Medicare, por encima del Medicaid, por encima de los food stamps, y al final de cuentas terminamos entonces con más gasto, más gobierno y más parálisis gubernamental. Aún así, si lográramos en ese escenario quimérico, en verdad, sustituir todos los programas sociales por un ingreso básico universal, ese ingreso básico universal únicamente sería de $6,000, que con $6,000 es un ingreso que no saca a nadie de la pobreza y más bien empeoraría el estatus, principalmente la gente que depende de la seguridad social, que recibe más de $6,000 al año. Así que para que un ingreso básico universal haga la diferencia, tendría que ser mucho más alto y eso significaría impuestos mucho más altos y eso significaría entonces un daño mayor a la economía. Ok, me quedan 10 segundos. Entonces, cuando Mark Zuckerberg dice que el nuevo contrato social que deben hacer los millennials es buscar el ingreso básico universal, tú, Juan Carlos Hidalgo, de Cato Institute, dice ese no debe ser el contrato social. No, a mí me genera escalofríos esos llamados a nuevos contratos sociales. Eso me suena muy como Revolución Francesa. Sí, Rousseau, ¿sabes que cuando lo leí pensé lo primero? Rousseau. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute desde Washington, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Buenas noches.